Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Uriel Israel Morales Popo, soy alumno del Instituto Tecnológico Superior de Huatusco. Estoy estudiando la carrera de Ingeniería Electromecánica. Voy en cuarto semestre del grupo 403B. Esta es la materia de mecánica de fluidos y a continuación haré este video para presentar algunos conceptos. Bueno, desde el inicio de la materia, uno de los trabajos será presentar los conceptos básicos, conceptos clave. Y pues ahora lo voy a hacer. Esto pertenece a la unidad 1, que es conceptos fundamentales y propiedades de fluidos. Entonces, como ya lo mencioné, voy a hablar acerca de algunos conceptos que, si bien ya los conocemos, pues vale la pena hacer hincapié en ellos, así como si algunos de ellos tienen fórmula, pues la veremos y la mostraremos. Y bien, comienzo. El primer concepto a definir es densidad. ¿Qué es densidad? En física y en química, la densidad es una magnitud escalar referida a la cantidad de masa en un determinado volumen de una sustancia o un objeto sólido. Usualmente se simboliza mediante la letra Rho, que es como una P, ahorita la veremos, del alfabeto griego. La densidad media es la relación entre la masa de un cuerpo y el volumen que ocupa en el espacio exterior. Esto se refiere a esto. Rho, como ya lo mencionamos, es el alfabeto griego, y así se simboliza. Entonces Rho, que es igual a densidad, es igual a masa sobre volumen. Esta es su fórmula. Y sus unidades son kilogramos sobre metro cúbico. Esto puede variar, obviamente, si se hace una conversión lineal. Esto no es como que obligatorio, pero pues este es un pequeño ejemplo. Ok, el siguiente concepto a estudiar es el peso específico. Ok. En cuanto al peso específico, esto es un poco más simple. Tenemos que se le llama peso específico a la relación entre el peso de una sustancia y su volumen. Como lo tenemos, peso específico se representa con esta letra, que es igual al peso de una sustancia sobre su volumen. Peso se representa con W sobre el volumen, pero si lo desarrollamos un poco más, sabemos que W es masa por gravedad sobre volumen. Y si regresamos a la fórmula de densidad, sabemos que masa sobre volumen es igual a densidad. Entonces igual queda densidad por gravedad o masa por gravedad sobre volumen, que sería lo mismo. Y con esto obtenemos el peso específico. El siguiente concepto a tocar es volumen específico. El volumen específico de una sustancia es la relación del volumen de la sustancia a su masa. Es recíproco a la densidad y es una propiedad intrínseca de la materia. Así, el volumen específico se define como el número de metros cúbicos ocupados por un kilogramo de una sustancia particular. La unidad estándar es el metro cúbico por kilogramo sobre kilogramo. Y aquí tenemos la fórmula. Volumen específico es igual a volumen sobre masa, que, como ya lo dije, es la relación inversa entre metro cúbico y kilogramo, igual a volumen específico. Esto igual no es lineal, podemos hacer las conversiones siempre y cuando sean lineales. La siguiente es gravedad específica. En cuanto a la gravedad específica, pues podemos decir que la gravedad específica se define como el peso unitario de la materia dividido por el peso unitario del agua destilada a 4 grados centígrados. Bueno, esto solo es un ejemplo. Se representa la gravedad específica por Gs y también se puede calcular utilizando cualquier relación de peso de la sustancia al peso del agua, siempre y cuando se consideren volúmenes iguales de materia y agua. La gravedad específica es una comparación de la densidad de una sustancia con la densidad del agua. De esta manera entonces queda gravedad específica es igual a densidad de la sustancia sobre densidad del agua. La densidad específica es adimensional y numéricamente coincide con la densidad. Aquí lo tenemos. Gravedad específica, Gs, es igual a densidad de la sustancia, densidad de X, pero no sabemos de cuál sustancia se hable, de la que queramos, sobre la densidad del agua. Muy bien, ahora pasamos a lo que es modelo volumétrico.
El modelo volumétrico es la cifra que expresa la resistencia de un material a los cambios elásticos. La relación entre la presión que actúa sobre el material y el cambio fraccional que se produce en su volumen dentro de los límites de elasticidad del material, también llamado coeficiente de estabilidad volumétrico. En sí, pues el modelo volumétrico expresa la compresibilidad de un líquido de manera sencilla. Y aquí tenemos la fórmula. Muy bien, el siguiente concepto a tocar es presión. La presión es la magnitud escalar que relaciona la fuerza de una superficie sobre la que actúa. La fuerza con la superficie sobre la que actúa, es decir, esto. Equivale a la fuerza que actúa sobre la superficie, ya lo dije. Cuando sobre una superficie plana de área A, así, se aplica una fuerza normal F de manera uniforme. La presión P viene dada por la siguiente forma. Presión es igual a fuerza sobre área, que es igual a Newton sobre metro cuadrado. Y bueno, finalmente concluimos con un último tema que es flujo, que este ya nos funciona para dar paso a la unidad 2, que es hidrostática. El flujo, esto solamente lo mencionaremos como concepto, pues ya en la unidad 2 se toma un poco más profundo, 2 y 3, hidrostática y hidrodinámica. Concepto de flujo. Se define flujo a un fluido en movimiento, así de simple, así de sencillo. En este pues tiene muchas variables físicas incluidas en él, como presión, densidad y velocidad en todos los puntos del fluido. Cabe mencionar que el fluido no es solamente uno, sino que se divide, tiene sus subdivisiones. Hay tipos de fluido, como lo es el fluido estacionario, el fluido uniforme, el fluido incompresible, el fluido viscoso, el fluido irrotacional, y los más conocidos en cuanto a hidrodinámica, hidrostática, son los fluidos laminar, que es el movimiento continuo del agua, por así decir, y el fluido turbulento, como las olas del mar, que no tienen un sentido, sino que van a todos los sentidos, chocan, se cruzan, etcétera, etcétera. Pues bueno, por mi parte eso sería todo.